exactamente así. Es un ejemplo de cómo lo hicieron ellos. Cada paciente tiene una resistencia a la insulina diferente. Cada paciente va a requerir menos o más insulina para disminuir 1 mililitro por hora por una cantidad determinada de insulina, digo, de glucosa. ¿Qué es lo que sí tienen que tomar en cuenta? La velocidad con que lo van a bajar. Sobre el bicarbonato, les van a decir si le meten bicarbonato a un paciente con cetoacidosis. No está indicado si el pH no está debajo de 7. Si llega a estar debajo de 7, entonces le administran 100 miliequivalentes, 90 a 100, de bicarbonato de sodio en vez de equivalentes de cloruro de potasio. Obviamente, si le hace falta potasio, si no le hace falta potasio, no se lo pones. En 40 cc de inyectable para 2 horas y le pides electrolitos a las 2 horas. Más bien, le sacas una gasometría. Vuelves a checar cómo está tu bicarbonato. Si sigue después de 2 horas bajo, menos de 7, vuelves a hacer lo mismo. Y así una y otra y otra y otra vez hasta que te suba. Pero si no está menos de 7, desde hace mucho tiempo y aquí la prueba no sirve para nada. Entonces no le metan bicarbonato a un paciente con cetoacidosis que no esté muy severo. Por favor, no sirve. Ahora, ¿sirve tomarle siempre la gasometría arterial? ¿Alguno de ustedes ha tomado una gasometría arterial? Digo, porque sé que les ha tocado la maldición del COVID y no han rotado por hospitales. ¿Alguno ha estado en un servicio de urgencias, un servicio de hospitalización y ha tomado una gasometría arterial? No, yo no. No, Bueno, no. las primeras veces es muy difícil. Sí. Bueno. La persona que dijo que sí debe tener la experiencia de que hay pacientes que el pulso se les siente muy bien y es fácil. Y hay pacientes que están chocados, que no tienen buena presión y estarle picando la muñeca una y otra vez y aún así no salen. Tiene su chiste tomar gasometrías. No es tan fácil. Entonces, para eso se investigó si era realmente necesario estarle pique la arteria a los pacientes y la verdad es que no. Las diferencias del pH arterial y el bicarbonato arterial y venoso es menospreciable. La verdad es que, como lo ven aquí, es muy poco, es casi lo mismo. Si ustedes lo que están buscando es la cuestión metabólica, es igualmente útil una gasometría venosa que una gasometría arterial. Pero, y aquí el detalle, tiene que ser de venas centrales, es decir, de un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque si ustedes le toman venosa, pero del brazo o de la pierna, o de donde se lo estén tomando, lo que van a sacar es el pH y el bicarbonato del brazo. No va a ser representativo del resto del cuerpo. Nada más tengan en cuestión eso. Pero si su paciente tiene un catéter, ya no le esté picando, ya no le estén haciendo sufrir. Y más si está en coma, que es muy común. O sea, la verdad es que luego terminan muy lastimados y nos vale madre porque pues, el paciente no se queja. No hagan eso. Entonces, la pinche insulina, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a bajarle? ¿Cómo vamos a subirle? Entonces, vamos a empezar porque existen diferentes respuestas a la insulina. Cada paciente es más o menos sensible. Hay dos formas, se la ponemos por la vena o se la ponemos subcutánea. Como les dije, no deben iniciar insulina sin potasio. ¿Y cómo van a empezarla? Con una bomba de infusión a 0.1, 0.2 unidades kilo hora. Eso se lo pueden poner a enfermería. Algo así como en 100 mililitros de solución salina, colocar 100 unidades de insulina para que quede 1 a 1. Y de esa manera ya pueden ustedes ponerle 0.01, 0.2 unidades, o sea, 0.01, 0.02 mililitros por hora. Se acabó. Sale, lo calculan por peso. Por ejemplo, si un paciente tiene 70 kilos y le van a iniciar a 0.1 y no está tan gordo, por ejemplo, serían 7 mililitros por hora, ¿no? Y ya, así quedó la pinche bomba, se acabó. Eso es muy fácil. Y si no, lo revisan. Solo acuérdense de esto. 0.1, 0.2 unidades kilo hora. Sale. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, después de una hora, checar cómo estuvo la glucosa. Si no bajó al menos un 10%, hay que inyectarle, le pueden inyectar un bolo de 1 unidad kilogramo intravenosa. Hay quienes dicen que en realidad el desenlace de meterles este bolo al inicio, antes de la bomba de insulina o después de, esta hora de meterle la bomba no sirve para nada. O sea que salen exactamente igual, así que pueden o no hacer esto. Pero yo se los digo porque
pues es parte de la literatura y lo tienen que saber. ¿Qué sí tienen que memorizar? ¿Qué tan rápido le tienen que bajar la glucosa? La velocidad es de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora. Esto quiere decir dos cosas. Primera, que le tienen que estar tomando cada hora, o ya si muy jodida su guardia, cada 2 horas, la glucosa, y tiene que tener este ritmo. Obviamente, si va a ser cada 2 horas, tiene que ser de 100 a 100, 140. Tiene que tener este ritmo, no puede ir más bajo, no puede ir más rápido. Reyes, ¿por qué razón no puedes bajar más de 70 miligramos por decilitro por hora la glucosa de estos pacientes? Ya sea en cetoacidosis o en hiperosmolar. Porque lo llevarías a un extremo contrario, es decir, una hipoglucemia. No, no manches, se llegan con cosas de 600, 800, hasta 1000. No, con 100 miligramos por decilitro por hora, no lo llevas a hipoglucemia. No es por eso. ¿Alguien sabe? ¿Ya vieron hipernatremia de nefro? ¿Ya vieron sodio? Trastornos del sodio, electrolitos. O ni siquiera lo van a ver porque el pinche nefrólogo ni siquiera se digna de darles clase. Digo, La segunda. sí, ya conozco ese pinche grupo. El único que les da clase es el urólogo, ¿no? Sí, solo el urólogo. Doctor Morales. Sí, sí, es a toda madre este cabrón, pero pinche nefrólogo le vale madre. Bueno, por el que le puedes causar mielinólisis pontina. Es decir, le deshaces la mielina que rodea los nervios del puente. ¿Y qué va a pasar? Pues que tu paciente va a dejar de vivir, va a dejar de respirar, va a hacer desautonomías y ya no va a controlar ni su ritmo cardíaco ni su ritmo respiratorio. Entonces, eso es lo que ocurre cuando cambias la osmolaridad muy rápido. La glucosa no tiene un impacto tan importante en la osmolaridad como la tiene el sodio, pero la glucosa sí tiene un impacto en cómo va a estar el sodio, que a su vez le afecta a la osmolaridad. Entonces, lo que ustedes deben de cuidar es justamente eso, qué tan rápido manejan la osmolaridad de su paciente y cómo se refleja eso, pues en qué tan rápido manejan ustedes la glucosa. Ahora, sí es cierto que el paciente se puede llegar a sentir de golpe o a descompensarse un poco por la velocidad, pero lo importante es la osmolaridad. Deben llevar este ritmo, 50, 70 miligramos por decilitro por hora. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, si tu paciente llegó con 300 de glucosa, te debes tardar 1 hora más o menos, hora y media en llegar a 200. Si tu paciente llegó con 600 de glucosa, deberías tardarte más o menos unas 8 horas en llegar a 200. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuánto te vas a tardar en llegar a 200? Es dependiendo de qué tan elevada estuvo tu glucosa. Y ese es el punto en el que vamos a hacer los cambios de las bolsas, de las soluciones. Aquí, cuando lleguen a este punto a 200 o 250 en el estado hiperglicémico posmolar, esa es la única diferencia en el manejo entre estas 12 patologías. ¿En qué momento cambias las bolsas? ¿En qué momento le empiezas a reponer glucosa? ¿Cuál es tu objetivo? Mantener su glucosa entre 150-200 o 150-300 y seguirle pasando insulina. ¿Sí entienden cuál es el principio de eso? O sea, sencillamente le vas a seguir pasando insulina a la velocidad que se la dejaste y le vas a poner más o menos azúcar por la vena para mantenerlo en estas glucosas durante hasta que resuelva los demás criterios. ¿Cuáles son los criterios que debe resolver en la cetoacidosis? La cetosis y la acidosis. Y los vas a mantener en 150-200 con insulina hasta el momento en el que te lleguen a cumplir los criterios de resolución. Las cetonas en la beta-hidroxibutirato de 0.3 a 0.6. En el caso del estado hiperglicémico prosmolar utilizas
la osmolaridad sérica, cuando ya te sea menor de 320. Cuando ya tu estado de conciencia, ya el paciente despierte, pueda tragar, literal tragar saliva, y por lo tanto agua, y por lo tanto alimentos. Ahí es donde ustedes van a tener los criterios de resolución del estado hiperglicémico y ya se saben los de la citocidosis. ¿Queda claro eso? ¿Cuánto tiempo lo vas a mantener así? Depende de qué tan bien hiciste tu manejo. Depende de que también estés estabilizando a tu paciente y depende de que estés solucionando la razón por la cual tu paciente para empezar se descontroló. Si no ha sido capaz ni siquiera de detectar su foco infeccioso, si no ha sido ni siquiera capaz de detectar, se habrá deseado, se habrá infartado, se habrá tepeado, ¿qué chingo le pasó? Si no sabes ni siquiera y no estás manejando la situación, menos vas a poder solucionar tu cetocidosis. Tu problema de base es una infección, es un trauma, es una cirugía, es lo que ustedes quieran, lo que les haya empezado el cuadro para empezar. Y si no lo solucionan primero o al mismo tiempo, su paciente jamás va a dejar de estar en cetocidosis. Y fin de la historia. Les digo, esta es la insulina subcutánea, se puede hacer con insulina lispro. Ah, una cosa importante, ¿qué insulina le van a poner intravenosa? Ramírez, ¿qué insulina le pasas por la vena? Pues una insulina, ¿Cuál? Ya ven insulinas, ya deben saber eso. ¿Cuál está diseñada para ser intravenosa? la de Lisa, ¿no? Bueno, Lispro, la de acción rápida. La rápida. Ujú. La rápida está diseñada para ser intravenosa. Pero te equivocaste, pero estuviste en lo correcto. Tú le puedes meter Lispro, les puedes meter Aspart a los pacientes y no pasa nada. De hecho, a mí me gusta hacerlo más así porque si se llega a pasar que se te hipoglucemia después de este punto, ¿cuánto te dura una de acción rápida? 15 minutos. 1 hora, 2 horas el efecto máximo y se acabó. Y la rápida te dura hasta 4 o 6 horas. Entonces, es más rápido solucionar una hipoglucemia de 15 minutos o de 1 hora a una hipoglucemia que te va a durar 6 horas. ¿Me explico? Entonces, puedo utilizar Lispro, sí, pero ¿qué es lo que les van a preguntar en el hospital, sus adscritos, en el ENAM y demás? La rápida. Bueno, este es el sistema por subcutáneo. También pueden manejar así una cetocidosis, 3 unidades por kilo subcutáneo, después 2 unidades a primera hora y así cada 2 horas estarle poniendo 2 unidades por kilo, 2 unidades por kilo, 2 unidades por kilo. ¿Cuál es el problema de esto? Que si su paciente está chocado, no les va a absorber la insulina, la van a dejar ahí pegada. Un paciente que está en choque sacrifica órganos, entre ellos el primero que sacrificamos es la piel. Y entonces, si ustedes tienen hipoperfundida la piel, está todo pálido, la insulina va a estar ahí vegetando y no va a hacer absolutamente nada. Por eso, el esquema de subcutáneo solo se aplica en la cetocidosis leve. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando salga de la cetocidosis? Como saben, los criterios diagnósticos que les dije, glucosa menos de 200, el pH está más 7.3, bicarbonato arriba, anion gap ya no está amplio, la cetonemia, como les dije, beta-hidroxibutirato 0.3.6, es decir, solucionaron los mismos criterios diagnósticos, así de fácil. ¿Cómo es el diagnóstico? Tiene esas cosas. No tiene esas cosas, ya se curó, así de fácil. Y para entonces su paciente ya debe empezar a comer, empiezan a dar de comer, y a partir de ese momento le van a poner de 0.5 a 0.8 unidades por kilo de insulina. Le pueden dejar el 80% de la insulina que requirió en 24 horas, se la ponen a su paciente, le dejan la bomba de insulina tras 2 horas y al fin ya se la quitan. Es decir, el paciente durante al menos 1 o 2 horas va a estar recibiendo insulina por los dos lados, tanto por la inyección que ustedes le van a poner como por la bomba de insulina que todavía va a seguir teniendo. No se expanden. Eso es lo que se tiene que hacer. Y aquí están las indicaciones. Si les puede caer en hipoglucemia, por esa razón les digo, es mejor hacerlo con una Lispro si se te llega a pasar la mano. Pero bueno. Cosas importantes, bueno, esto no importa, el bicarbonato puede mantenerse bajo durante mucho tiempo, no importa que sepan por qué. Situaciones especiales que vale la pena que sepan que existen, no pongan atención tanto a esto, no noten nada más
presten atención que eso pasa. Estas son las circunstancias en las cuales pueden ustedes tener una cetoacidosis sin hiperglicemia, es decir, les dije, la vida es compleja, no siempre se cumplen los criterios diagnósticos a huevo. Pueden ustedes tener otras condiciones. ¿Cuáles? Les dije, el ISGLT2 es una muy común. ¿Quiénes? Los T8. ¿Por qué? Porque tienen problemas hepáticos y no hacen bien la gluconogénesis. En las embarazadas también, es un dolor de cabeza las embarazadas. Y más cuando tienen hiperemesis gravídica o están con jodederas como estar vomite. También hay otras cetoacidosis, hay otras acidosis metabólicas con anion gap elevado. Hay una entidad que se llama cetoacidosis alcohólica. ¿Cuál es la diferencia con la cetoacidosis? Que el beta-hidroxibutirato está muchísimo más elevado que en la cetoacidosis diabética, casi 7 veces más. Otras cosas, acidosis láctica, la pinche complicación que tenían las biguanidas hace muchos años, que todavía tienen los enfermos renales crónicos cuando no les ajusta la metformina por la tasa de fetoglomerular cuando ya tienen una nefropatía importante. Salicilatos, metanol, etilenglicol, hay otras causas de acidosis con cetosis, no es la única. Por esa razón estamos hablando del diabético. Los viejos son más resistentes a la insulina, tienen menos reserva pancreática, tienen mecanismos de sed insuficientes. Un viejo puede estar completamente deshidratado y haber perdido así su peso casi 50% y el vato no tiene sed. Y de hecho es bien cagado porque ustedes pueden tener pacientes con neumonía que en la placa no tiene nada, le empiezan a hidratar y de repente, ¡guau!, ya tienen la consolidación que apareció de repente. ¿Por qué? Pues porque ya se hidrató el paciente y ya tiene agua al pulmón y por lo tanto ya le ven dónde fregados estaba la neumonía. Ojo con eso. Cardiópatas, ya saben, mucho líquido los matan. Embarazadas, segundo o tercer semestre, es lo más común que lleguen a presentar las cetoacidosis en ese momento, particularmente cercano al parto. Además de que aquellos que tienen, por ejemplo, amenaza de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, le ponen los corticoides, ya la metasona, dexametasona, creo que ya llevaron gineco, ya deben de saber qué madre es eso, o los betagonistas, ¿no? Bueno, pues les hacen hiperglicemia, se descontrolan, y además de que la placenta tiene muchas, mediadores químicos que les afectan la resistencia a la insulina. Y de hecho, una paciente diabética que está controlada con insulina en el embarazo, una vez que da a luz, le tiene que bajar la dosis de insulina porque si no la van a hipoglucemiar sí o sí. Se bajan los requerimientos de insulina después de sacar la placenta. El edema cerebral ocurre cuando ustedes disminuyen la osmolaridad a más de 3 milosmoles por kilo por hora, que es lo mismo que bajar la glucosa, como les había dicho. Ocurre más comúnmente en los niños, es decir, en los diabéticos tipo 1. Y se suele desarrollar luego. O sea, la verdad es que ustedes lo ven muy rápidamente. 4 o 12 horas después del tratamiento lo van a ver. Y bueno, si hace milinólisis pontina en un adulto, la verdad es que no lo suelen ver. Un adulto que hace de milinólisis pontina empieza a tener problemas de los que les dije ya días después de haber cursado con esto. Ojo también con eso, los niños son muy rápidos, pero los adultos pasan días y están como si nada y después se quiebran. Otras cosas que hace que pierdan cetoniones, no importa esto. Hay difíciles diagnósticos, claro. Hiperalcemias, hiperlipasemias, eso es importante. En pancreatitis no pueden diagnosticar ustedes cetoacidosis diabética, eso apréndanselo. Una pancreatitis les impide un correcto diagnóstico de eso. Y bueno, ya sé que están hasta la madre, pero vamos a acabar rápidamente con lo que queda. En el paciente con estadio hiperglicémico prosmolar, que se diferencia de la cetoacidosis, que son adultos y edades avanzadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 2 son gente grande. Como les dije, se mueren más. ¿Por qué? Por eso. Evolución es a días, incluso semanas. Y lo más importante es que suelen tener ya problemas encefálicos. Como les dije, se van para abajo, más que para arriba. Entonces, típico paciente anciano, diabético, tipo 2, letárgico, durmiéndose, con antecedentes de semanas o días de descontrol de su diabetes. Puede estar hipotérmico. Acuérdense, los viejos no tienen grasita, los viejos necesitan su suétercito porque ya no hacen calor y tampoco hacen fiebre. También están taquicárdicos, chocados, deshidratados. Va a ser muy raro que cursen también con acidosis, por lo tanto, náusea, vómito, dolor abdominal, expresión de Kussmaul, que es de la acidosis, no lo suelen presentar, pero puede pasar. Y aquí hay una comparación de los criterios del Reino Unido y Estados Unidos. Dense cuenta que es lo mismo. Yo les digo los de la ADA, pero vean que es casi la misma fregadera. Que son 540 miligramos a 600 miligramos. Lo mismo de la osmolaridad, es lo mismo.
No se entren en choro de cuál es la mejor guía, la estadounidense o la del Reino Unido, es la misma madre. Tienen que diferenciar que el paciente no esté ponchado porque le haya dado un EBC, porque sea un paciente renalista esté con síndrome urémico, porque le haya metido chido a la heroína, porque esté en choque séptico, porque el sodio esté jodido y después de haberlo corregido, o porque en realidad no esté hipoglucémico, porque puede ser un diagnóstico diferencial, aunque parezca raro, llega a pasar, se los juro, llega a pasar. Entonces, lo mismo que en la cetoacidosis, fluidos, electrolitos, insulina, es exactamente en su manejo. ¿Qué cambia? Nada más. Que le ponen la glucosa, le reponen glucosa cuando está en 250, 300, se acabó. Ahora, hipoglucemias. Es algo muy común del paciente, que el paciente diabético haga hipoglucemias. Los pacientes que están entre más descontrolados no solamente tienen la glucosa arriba, hacen variabilidades. Y eso es lo que al final los termina fregando más. Una hipoglucemia se suele valorar en moderada a severa. En menos de 70, eso ya es hipoglucemia. Y vamos a empezar a tratarlas a partir de aquí. Y se dice que 40 ya es severa. Entonces, ¿qué requiere? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que el paciente está con hipoglucemia? Bueno, pues tienen síntomas adrenérgicos. O sea, está taquicárdico, diaforético, hay personas que sienten que se van a morir, hay personas que tienen náusea, tienen varias cosas. Por ejemplo, una cosa importante que deben ustedes saber, y ya con esto vamos terminando las preguntas. Santiago, ¿qué significa una pseudohipoglucemia? Sí, está por Si no bien. mal recuerdo, es cuando tiene como los síntomas típicos de una hipoglucemia, pero, o sea, le toman la glucosa y hipoglucémico. Sí, ahí al final vas a tener... O sea, la glucosa está... Sí, estás bien. De hecho, las pautas nuevas te van a decir que eso es más importante al final, para determinar que efectivamente estás haciendo una hipoglucemia. Esto suele ocurrir particularmente a esos pacientes cuando apenas están empezando la insulina. Como no están acostumbrados a tener glucosas normales y suelen estar acostumbrados a tener glucosas por los cielos, entonces les empieza la insulina y se sienten mal. Su cerebro se acostumbra a trabajar con cierto nivel de glucosa y cierta osmolaridad y de repente se la cambias y se sienten mal. Pero eso es una pseudopolucemia y es común que los pacientes lo lleguen a presentar. Deben tomar en cuenta que existen estas clasificaciones: la severa, la documentada, la sintomática y la probable. ¿Quiénes tienen hipoglucemias asintomáticas? Los pacientes diabéticos no controlados, particularmente los viejos. Les suele dar hipoglucemias mientras duermen. Por esa razón, la doctora les habrá dicho en algún momento que tienen ustedes que hacer un tamizaje de vez en cuando de su paciente a su glucosa capilar a las 3 de la mañana, particularmente observando fenómenos de Somogy del alba. Les dijo eso, ¿no? Seguramente la doctora siempre dice esas cosas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de la hipoglucemia? En general, una diabetes compleja, los fármacos que utilizamos, o el contexto del paciente, las enfermedades del paciente y el apoyo que el paciente puede tener del sistema de salud. Es aquí donde nosotros tenemos un papel más importante. Si no sabemos bien qué es la diabetes, no sabemos qué factores de riesgo tienen, si no sabemos cómo arreglar una hipoglucemia, no sabemos detectar una hipoglucemia, no sabemos interrogar una hipoglucemia, todo esto tiene que ver con nosotros, de malas decisiones que tenemos. No sabemos indicar insulina, no sabemos manejar un diabético, no sabemos ni siquiera contrarreferir, no sabemos pedir ayuda, etc. Entonces, de los fármacos tienen que guardarse siempre insulina y sulfonilureas. Las demás no suelen causar hipoglucemia. Ahora, ¿qué otras cosas pueden hacerles hipoglucemia que no son insulina y sulfonilureas? Por ejemplo, los beta bloqueadores, porque como ya dijimos, todas las hormonas contrarreguladoras les suben la glucosa y todas las cosas que impidan que funcionen las contrarreguladoras, todo lo que antagonice la adrenalina, todo lo que antagonice el cortisol, todo lo que antagonice la hormona de crecimiento les puede llegar a causar estas cosas. Entonces,
La morbilidad, entre más frágil su paciente, entre menos funcional sea, entre más factores de riesgo tenga, más enfermedades, neuropatía, retinopatía, enfermedad renal crónica, ya sea infartado, tenga enfermedad cerebrovascular, tenga enfermedad pulmonar, entre más enfermedades, más frágil y por lo tanto más riesgo de hipoglucemia. Y otra cosa importante que tienen que detectar en el paciente es que esté comiendo bien, porque si el paciente viejo ya no tiene hambre, no come más que la de huevo, entonces tienen que ustedes preguntar y tamizar que efectivamente este paciente esté comiendo adecuadamente. Algo muy sencillo, muy fácil y muy lindo que pueden hacer para ayudar a que el paciente viejo coma es que no coma solo, que coma con alguien, que coma acompañado, siempre. Y ya, eso ayuda muchísimo. Y es el pilar del tratamiento de la anorexia del anciano. Entonces, ¿qué van a hacer ante una hipoglucemia? Es muy fácil, solamente tienen que aprenderse la regla de los 15. Si el paciente tiene síntomas, que les da el bajón, le toman la glucosa, y si está menos de 70, le administran 15 gramos de glucosa. No 50, no una Coca-Cola, no un bolillo, no toda la pinche frasco de 25 gramos de glucosa, porque así es más fácil. Son 15 gramos, 15 gramos. Y a los 15 minutos se la vuelven a tomar. Si a los 15 minutos sigue igual, empiezan otra vez. Les dan 15 gramos y se esperan 15 minutos. Si hacen esto 2 veces y el paciente sigue hipoglucémico, lo mejor es reponérselo intravenoso. Por lo tanto, díganle al paciente que aplique la regla de los 15. Son 15 gramos de glucosa, 15 minutos. Y a los 15 minutos, 15 gramos, 15 minutos o varias urgencias. Y se acabó. ¿Les queda claro el manejo de una hipoglucemia? Sí, doctor. ¿Saben? Ya les queda claro quiénes van a tener factores de riesgo, quienes no están comiendo bien, quienes están infectados y por lo tanto tienen un requerimiento mayor metabólico, quienes estén con muchas enfermedades, quienes estemos manejando con estos medicamentos y quienes están en un contexto social de desamparo, tanto por sus cuidadores como por sus médicos. ¿Les queda claro? Observen que aquí les dice el miedo a la hipoglucemia. Como les dije, si ustedes le hacen una hipoglucemia al paciente, le va a entrar miedo meterse la insulina. Tengan cuidado con eso. Sean un poco conservadores a la hora de iniciar esos tratamientos. Vale la pena verlo varias veces y hacerle varias modificaciones que generarle miedo a la hipoglucemia y que abandone el tratamiento y que les llegue cetoacidótico o hipoglucémico. Porque les digo, hacen variaciones, no nada más está la glucosa arriba. ¿Les queda claro eso? Sí, doctor. ¿Dudas de toda la clase, cualquier punto que ya hemos visto? Todo bien, doctor, gracias. Vale, entonces ya son expertos. Buenas noches. No sé si la doctora les quiere decir algo. Ya en la siguiente clase vemos complicaciones crónicas y el jueves sería entonces su examen. La verdad, no sé cuándo tengo que subir las calificaciones del tercer parcial. Me parece que es a partir del 17 de junio. Ah, ok, ya. Bueno, no he subido las otras, pero estamos bien, estamos en tiempo. Entonces sería el examen. Ya con eso terminaría, o sea, calificaríamos prácticamente la tercera calificación. Ya lo que falta ya no va a contar para calificación, pero pues sí vamos a terminar el temario. Entonces, nos vemos el martes. Sí, doctora, muchas gracias. Descansen, bye. Buenas noches, Hasta doctor. luego. Buenas noches.